Los análisis periodísticos, la temperatura del politiqueo tuitero dan como claro ganador a Albert Rivera, pero ¿qué opinan los ciudadanos? ¿Coinciden en otorgar la victoria al de Ciudadanos? Hemos salido a la calle a preguntarlo. Sí, sí lo vi. Sí, no entero, pero sí lo vimos, sí. A mí me pareció que el más solvente fue Rivera. A mí me pareció un poco niño la actuación de Rivera por las fotitos y las cosas. Le vi por encima un poquitín, nada más. A mí me encantó Rivera, creo que mostró unas tablas impresionantes, dijo perfectamente todo su programa y además desarrolló y combatió al resto de ponentes de una manera, a mí me pareció sensacional. Iglesias Estuvo demasiado comedido, alguien le ha cantado la gallina y ha dicho que se corte un poco. Pues todavía estoy bastante indecisa, no lo tengo muy claro todavía. Al Pedro Sánchez le vi mucho más puesto, no sé si por la cosa de ser presidente, le vi mucho más puesto que los otros tres candidatos. Pedro Sánchez estuvo un poco a la defensiva. evitó la confrontación y fue un mensaje de la Constitución, no solo es el artículo 155. Albert Rivera. Y le vi un poco cobardica a Pablo. No tenía decisión tomada y no la tengo tomada todavía. Entonces me pareció que se dirigió a sus votantes. Por Rivera, supongo, quitándole el rollito de las fotos. Pero bueno, sí me ayudó a aclarar algunas cosas. Trasladamos el debate de la calle a esta mesa de noticias con un análisis en profundidad y para ello tenemos aquí con nosotros a Pilar Rodríguez Los Santos, consultora política nacional y subcampeona mundial de debate. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos visto ya la opinión de los ciudadanos, pero ¿usted qué piensa? ¿Quién ganó el debate de ayer? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos sobre quién ha ganado un debate, lo más importante es saber que eso no se trata de ver quién es el mejor orador o el que mejor argumenta o incluso el que mejor refuta los argumentos del contrario. Para saber quién ha ganado un debate tenemos que tener en cuenta cuál ha sido la estrategia que cada uno de los candidatos ha utilizado y si ha sido efectiva su estrategia para conseguir los objetivos que se proponía. Y en este caso, el que mejor estrategia tenía y el que además mejor lo ejecutó fue Albert Rivera, porque Ciudadanos estaba en una posición en la que no estaba siendo el epicentro de la campaña electoral, estaba en una situación relativamente desdibujada y no se le había planteado hasta ahora la oportunidad de ejercer como líder de la oposición. Y ayer el gran líder de la oposición durante el debate fue Albert Rivera. Mucha gente le ha criticado por la cantidad de fotos, el cuadro, el gran material que llevó. Se pasó con la escenificación. Este tipo de materiales capten de una manera mucho más directa el mensaje que se está lanzando. Es decir, cuando uno piensa si Sánchez ha tenido de verdad una reunión con Torra o si ha cedido ante las propuestas de los independentistas, uno puede hacerse una idea de si ha ocurrido o no ha ocurrido, pero el tener la foto delante ayuda a tener la imagen más visual de que lo que está diciendo es cierto. Entonces, es verdad que es un recurso que quizás si se abusa puede caer incluso en la comedia o en una caricaturización del argumento que se está utilizando, pero también es cierto que es efectivo y la prueba de que lo es que su argumento quedó sobradamente contrastado. Han sido muchos los que le han elogiado en las redes sociales, los medios de comunicación. ¿Le puede perjudicar esto de cara al debate de esta noche? Sin duda, ahora parte como el gran favorito y partir como el gran favorito siempre es un problema porque las expectativas están muy altas, cosa que es precisamente el caso contrario de lo que le ocurre a Pablo Casado. Pablo Casado ayer tuvo una intervención mucho más discreta, en un tono totalmente distinto. Parecía prácticamente que el debate era un debate a dos de Sánchez y Rivera y Pablo Iglesias y Pablo Casado eran espectadores y esta noche toda la actitud que cambie de Pablo Casado en ese sentido ya va a ser una sorpresa positiva tanto para su electorado como para los ciudadanos que en general lo vean. Entonces sí, partir como el favorito es un problema. Vimos efectivamente a un Pablo Casado moderado. ¿Es esto el perfil que quieren los votantes del PP? Bueno, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? De la estrategia que ellos estaban planteando, que cada uno de los partidos planteó. En el caso de Pablo Casado parece evidente que su estrategia era resultar más presidenciable. El tema es, ¿ejecutó bien la estrategia de parecer presidenciable? Es cierto que no fue, digamos, tan vehemente como lo fue Albert Rivera, pero en algunas ocasiones quedó totalmente desdibujado del debate. Tenía intervenciones que luego no eran refutadas por el resto de miembros del debate porque simplemente le ignoraban en algunas ocasiones. Y lo que necesita y lo que tiene que intentar es ser mucho más protagonista, porque es verdad que los electores quieren a un presidente del gobierno y ayer Pablo Casado dio imagen de poder ser presidente del gobierno, pero también quieren a alguien que sea capaz de hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta España contra Pedro Sánchez, en este caso como líder hipotético de la oposición o como líder real de la oposición que es ahora y futuro presidente del gobierno. Pedro Sánchez se salvó del debate, no ganó, pero se salvó sin arriesgar demasiado.
Esto siempre nos lo tenemos que plantear en relación a sus propios votantes. Es decir, a los votantes que él tiene, a los que quiere conservar o a los que quiere captar, los va a seguir conservando y captando. Entendemos que conservando sí, no hubo ninguna situación en la que él saliera tan mal parado que pudiera hacer que hubiera un trasvase de votos tan evidente. Es cierto que el momento en el que ocurre este debate más particular sobre la defensa de la unidad de España y sobre el debate territorial sí que quedó mucho más acorralado por la presión tanto de Casado como de Rivera al mismo tiempo. No fue capaz de contestar a los indultos y bueno, al final su posición se vio que era mucho más débil. Pero también es verdad que en materia de política social y en el resto de bloques sí consiguió afianzar su postura, que de cara a su electorado quedó de una manera lo suficientemente firme como para que haya salido vivo, que al final era su reto. Y sobre Pablo Iglesias, hemos visto a una persona muy diferente de la que escuchábamos hace 4 años. ¿Se dirige al mismo votante que entonces? Bueno, él ahora mismo a lo que está intentando dirigirse es a todos aquellos votantes que en 2015 y en 2016 pusieron su confianza en él. Entonces, su estrategia en este caso era confrontar la posibilidad de que Ciudadanos sea el partido influyente en un gobierno de Pedro Sánchez o que lo sean ellos. Y por lo tanto quiere dejar de mostrarse como una alternativa mucho más peligrosa para determinado tipo de electorado que, aun siendo de izquierdas, no quiere caer en la radicalidad, pero que sí entiende que las políticas sociales de izquierdas o las políticas económicas de izquierdas son las adecuadas. Por lo tanto, es verdad que se dirige al mismo tipo de electorado, pero entiende que los inputs que quieren recibir esos electores han cambiado desde ese momento y por eso su estrategia ha variado. Desde el punto de vista del lenguaje no verbal de estos 4 candidatos, ¿en qué tienen que mejorar todos ellos? Bueno, empezando por el orden en el que estaban situados. Pablo Casado quizás estaba demasiado rígido y precisamente por esa pose presidencial que quería mantener no entraba tanto en el debate y eso hacía que estuviera en una posición mucho más estática que le restaba cierta naturalidad. Pedro Sánchez fue de menos a más en el debate, al principio parecía mucho más nervioso y eso incidía en determinadas cuestiones como por ejemplo que su ceño estaba fruncido de tal forma que parecía incluso triste o apenado y parecía que tenía cierto miedo y eso a lo largo del debate fue evolucionando, por lo tanto necesita más firmeza desde el principio. Albert Rivera, como fue el, si se permite la expresión, hiperactivo del debate, a veces casi necesitaba el poder atarle en algún momento al atril, particularmente para que no caiga en que esa vehemencia se convierta en ciertos aspectos o en ciertos momentos en radicalidad y que eso sí cause un efecto negativo en el votante. Y por parte de Pablo Iglesias casi despertar, ¿no? Porque había muchas ocasiones en las que los propios televidentes o las personas que estaban viendo o escuchando el debate, cada vez que intervenía Pablo Iglesias parecía que estaba en otro debate o en otro punto totalmente distinto. Entonces el captar esa energía sí que puede ser positivo para afianzar un mensaje que se diluye en tantos minutos de debate y en tantas propuestas que se están dando durante su emisión. ¿Qué le parece que fuese Ábalos y no Pedro Sánchez el que saliese a valorar el debate? Pues que creo que es un error de estrategia que si estaba planificado es un error de principio y si no estaba planificado al final lo que delata de manera evidente es que Pedro Sánchez no salió contento del debate porque no fue a dar la cara ante sus propios electores para que salieran con el ánimo lo suficientemente arriba para poder seguir continuando en la dinámica que se estaba estableciendo. Es cierto que no perdió el debate en el sentido de que sus electores no se van a ir por su participación en el debate, pero también es verdad que muchos votantes de Ciudadanos, que son los votantes a los que intentó captar ayer intentando formar la imagen del trío de Colón, que no se consiguió establecer como tema central del debate porque apenas se mencionó un par de veces, como su estrategia, insisto, no se culminó de la forma en la que él quería, pues mandó a su testaferro para poder hacer declaraciones y eso es un síntoma de debilidad clarísimo. Pilar Rodríguez de los Santos, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias.